tu mente y este humo de café. ¿Qué es lo que te está costando tanto traducir? Tal vez no exista una manera de decirlo sin herir. Dilo de una vez, dilo en línea recta, no te enredes por mentir. Y alza tu mirada que le ves tanto a un mantel. Solo son casitas de montaña repetidas cada dos. Sin herir, sin herir. Me halaga tanta consideración. Sin herir, sin herir. De todas formas te agradezco la intención. Dilo de una vez, no le pongas freno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ahora sí a Todo Pasa por Algo. En la mañana me enredé y dije bienvenidos a Todo Pasa por Algo en la edición de la mañana. Dilo de una vez, de Humberto Vargas. Hola, Alejandro Arley, dígalo de una vez. Hola, muy buenas tardes, saludos. Hoy un poquito después porque teníamos el fútbol de la Champions League, entonces el programa se ha corrido unos minutitos, pero bueno, tenemos mucha información de actualidad y después de las 3:20 una entrevista también muy importante para analizar algo que nos inquieta a todos, nos preocupa a todos, que es el trabajo, el empleo en Costa Rica. Por eso le digo, dígalo de una vez, porque 24 subió la cifra de un desempleo que venía creciendo y que es algo que nos duele y nos preocupa, y por eso precisamente hemos invitado hoy a la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, a quien ahorita vamos a darle la bienvenida, pero primero les cuento, Humberto Vargas Valerio inicia la práctica de la guitarra con su padre desde los 7 años, es un cantante, cantautor, compositor, autor musical y productor musical. Bienvenidos a este programa. Nuestras plataformas 70030303 es la tablet y además estamos en Facebook. Usted nos puede ver en Facebook a través de Noticias Colombia. Así es que le damos la más cordial bienvenida a este programa y le preguntamos, como siempre, al ser las 3:11, ¿qué es lo que a usted más le importa? ¿Y a usted qué le importa? Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Alejandro, ¿qué es lo que más le importa? A mí me importa mucho la situación que están viviendo familias, personas en este momento en Costa Rica por la falta de trabajo y la falta de ingresos económicos. Evidentemente también me impacta el tema de la salud, saber que ya hay 200 personas fallecidas por COVID-19 en 5 meses de pandemia. Y le digo que me importa, doña Evelyn, porque hoy conversé con un señor de 46 años que tiene casi 4 años buscando trabajo. Y que con esta situación de la pandemia se le ha complicado todavía más conseguir empleo, además de que es diabético y es hipertenso y aún así está tratando de conseguir trabajo. Y me decía, llegué al punto en el que dependo de decirle a mi hermana que si me invita a un helado para darme un gusto de vez en cuando, algún porque me antojé, tal vez porque en este momento lo respalda afortunadamente su familia y tiene una casa y tiene donde estar, pero ha perdido completamente su independencia y es por desempleo. Entonces creo que es una reflexión que hoy me ha quedado porque fue una entrevista que tuve precisamente esta mañana. Qué fuerte, qué fuerte. El tercer bono me le importa a Jorge, también a Julio, el desempleo. También hoy ha sido un día de persecución contra los choferes de plataformas, muy agresivos los operativos de tránsito. Estamos trabajando y no se puede. Me importa el desempleo, 24 es una cifra histórica, nunca hemos caído tan bajo. Doña Cecilia, mis 3 hijos no tienen empleo y yo dependo de ellos. Aquí ha sido el otro. Soy un joven que ya perdió la esperanza. Bueno, eso también me importa. Es muy triste, ¿verdad? Escuchar una frase como esas proveniendo de una persona joven, ¿verdad? Aquí me pone el nombre, se llama Luis Marín y perdió la esperanza. Luis, no la pierda, no la pierda. Yo sé que es muy fácil hablar desde esta plataforma, pero no podemos perder la esperanza. La esperanza es lo que nos queda y bueno, mi consejo, yo no sé su edad exactamente, es estudie, dedíquese a prepararse para cuando pase todo esto. Mientras pasa, pues vamos a tratar de guarecernos contra la tormenta. Bueno, Alejandro, continuemos entonces con nuestro guión. Vamos a la actualidad entonces, vamos a repasar detalles de la actualidad acá en el programa Todo Pasa por Algo, sobre todo con informaciones que se han generado en la conferencia de prensa de este mediodía con el presidente de la República y distintas autoridades. Don Roberto.
Como todo pasa por algo, ¿qué está pasando? La actualidad en Colombia. Todo pasa por algo. La actualidad en Colombia. Sí, vamos a escuchar primero la actualización de casos de COVID-19 en Costa Rica. El reporte lo tiene el ministro de Salud, Daniel Salas. Al ser 6 de agosto, cumplimos exactamente 5 meses desde que iniciamos el reporte de casos de COVID-19 en nuestro país y coincide con que se suman 9 decesos entre ayer y hoy y se alcanza la cifra de 200 fallecimientos relacionados con COVID-19. El país registra 653 casos nuevos de COVID-19. Se alcanza un total de 21.070 casos confirmados, con el rango de edad desde los 0 hasta los 100 años. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad son 17.466 adultos, 1.331 personas mayores y 2.150 menores de edad, con 123 que se encuentran en investigación. Se registran 7.038 personas recuperadas. Con respecto a las hospitalizaciones, tenemos 391 personas hospitalizadas, 103 están en una unidad de cuidados intensivos y estas personas tienen edades que van desde 24 hasta 91 años. Ese es el reporte, digamos, de la situación con la emergencia sanitaria en este momento. Pues llama la atención sin duda lo de los 200 fallecidos. Hoy que se cumplen 5 meses de la detección del primer caso, que fue el 6 de marzo, una turista de Nueva York. Hoy tenemos ya 200 personas fallecidas y además 103 personas internadas en cuidados intensivos. Eso le iba a comentar, ya superamos la cifra de 100 en cuidados intensivos. El presidente de la República, Carlos Alvarado, lamenta que las cifras de desempleo lleguen a un 24%. Tengo que decir que también me estremece y nos duele profundamente la cifra de desempleo hoy publicada, que en el contexto de la pandemia alcanzamos un 24% de desempleo. Es algo que, como digo, nos estremece, nos duele, nos llena de preocupación y que esta pandemia está afectando profundamente a los hogares costarricenses. Este fenómeno lo hemos visto también en otros países alrededor del mundo. Dice el presidente Alvarado, doña Evelyn, que hay que redoblar esfuerzos para lidiar con esta situación del desempleo. Lo que pasa es que el presidente es una de esas personas que en este momento, con decir únicamente que lo siente o que le duele o que algo, no va a satisfacer, ¿verdad?, la necesidad de respuestas que tiene la población, y es comprensible la manera en la que se vuelcan, ¿verdad?, a criticar o a pedir o a exigir, ¿verdad?, cuando un jerarca, como el caso de él, o alguien que tenga relación con esto, dice que lo lamenta, que le incomoda la situación, pues eso generalmente a veces también genera estos rechazos. Aquí dice José Herrera, tenemos 5 meses de escuchar, vamos a hacer y hoy vemos los resultados, más de 500,000 personas sin empleo. Por otro lado, el presidente anuncia una reducción de salarios en su gabinete. Deseo anunciar que le he pedido al gabinete del gobierno, tanto a ministros y ministras como presidentes ejecutivos, que me acompañen en la reducción del 15% de del equivalente a la remuneración recibida por su jornada laboral. Es decir, a partir del 31 de agosto de esa quincena, los ministros de gabinete y presidentes ejecutivos también, como yo lo he hecho desde antes, reducirán en ese equivalente al 15% su remuneración de la mano de la propuesta que hemos puesto en el Congreso de reducción de jornadas. Esa es la decisión del presidente Alvarado, que él dice que le pidió a los jerarcas, ¿verdad?, que se redujeran al 15%, pero la decisión está tomada. O sea, el 31 de agosto, a partir de esa quincena, todos los ministros y los presidentes ejecutivos tendrán esa reducción de 15%. Eso sí, no se les reduce la jornada, es la remuneración que tienen por esa jornada laboral, no es que van a trabajar menos horas. No, más bien estamos, los que tenemos trabajo, bendito sea Dios, estamos trabajando el doble y hasta el triple, pero damos gracias a Dios por eso. Afortunadamente, y de verdad que sí, nos solidarizamos también con las personas que no tienen empleo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, la entrevista del día. En Colombia todo pasa por algo. Con Evelyn Fasler. Ya regresamos. Ni un gol, ni un punto, ni una medalla se te van a escapar. Colombia Deportiva con sus programas, transmisiones y comentarios, todo en tu smartphone. Descarga gratis la aplicación. Llenamos tu teléfono de deporte. Colombia Deportiva, más aplicados que nunca.
Desde San José para Costa Rica y el mundo, transmite TILX, cadena de emisoras Columbia. Desde 1947, haciendo radio útil. Mi casa es la base de mi vida. El techo de mi familia, mi tranquilidad. El programa de vivienda para familias de ingresos medios del Banco Hipotecario le hace realidad su sueño de tener casa propia. Compre, construya, mejore o amplíe su vivienda. Obtenga un crédito en condiciones muy favorables y pague parte de la prima con el subsidio del Bambi. Solicítelo en mutuales, cooperativas y bancos que ofrecen este programa. Hola, le llamaba para confirmar su cita. Mejor no voy. Estoy resfriado y prefiero cuidarme y cuidar a los demás. La solución está en tus manos. Este es un mensaje de Grupo Columbia. Siga con Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. En Colombia, con un país en sintonía. Todo pasa por algo. Me acompaña Alejandro Arley, estamos en el 70030303, hacemos contacto vía Zoom con la ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte, a quien agradecemos por recibirnos en su oficina y poder comentar con ella. Doña Yanina, muy buenas tardes. Ya vamos a normalizar la conexión, estamos trabajando nada más. Ustedes saben que ahora todas estas entrevistas, pues para guardar la distancia y todo, se están haciendo por plataformas, ¿verdad? En este caso, ya sea por Zoom, por Skype, por Microsoft Teams, hay varias opciones que se han estado utilizando y entonces esta es una de ellas, pero siempre requiere obviamente la conexión y la parte técnica para la puesta al aire. Pero muy conveniente, doña Evelyn, que sea hoy doña Yanina Dinarte, porque el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, ha dado a conocer que 551,000 personas en el país están en este momento pues sin trabajo, lamentablemente. Mientras tanto, hay personas que nos escriben preguntando qué pasó con el tercer bono proteger, pero la mayoría de las voces de la sociedad lo que claman es por una solución que no tiene que ver tanto, no pasa tanto por el bono, sino que pasa más bien por la generación de nuevos empleos o por recuperar los empleos que se han perdido. Ya está la conexión, doña Evelyn. Ya está doña Yanina Dinarte, ya la tenemos. Doña Yanina, una cifra histórica, una cifra a la que nunca habíamos llegado, 24% según el INEC. ¿Cuál es la estrategia a seguir en un panorama tan complicado? Sí, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por el espacio. Efectivamente son cifras muy lamentables, muy preocupantes, porque como siempre insisto, no estamos hablando solamente de números, al final de cuentas, y es lo más importante, estamos hablando de personas afectadas. Sabemos que esta pandemia ha tenido un efecto importantísimo en términos de desaceleración económica y son muchísimos los sectores que han venido teniendo un impacto que se traduce, por supuesto, en términos de afectación laboral, porque aquí no solamente tenemos que hablar de desempleo, como las cifras tan duras que nos presenta el INEC, históricas además de un 24%, sino que también estamos hablando, por supuesto, del subempleo, y ya sabemos también la repercusión que esto tiene en la informalidad. Este es un debate que está en todos los países lamentablemente estamos sufriendo afectaciones en materia laboral que son bastante fuertes, que son en todos los casos y para todos los países por mucho atípicas y realmente en unas dimensiones que no se han visto en la mayoría de los casos por décadas. Entonces, claramente esto amerita de esfuerzos extraordinarios. Ya sabemos que se han tomado decisiones, por ejemplo, por un lado, para ayudar a las empresas, que esto es muy importante porque frente a las medidas de cierre, definitivamente sabemos que esto genera un impacto en el flujo de caja de las empresas y por tanto en su capacidad económica de sobrellevar la crisis y por supuesto de atender y sostener su planilla. Entonces eso se han tomado decisiones como las que ya sabemos, algunas de las cuales han tenido que ver con alivianar sus obligaciones financieras, pero también, por ejemplo, una que es muy importante y sobre la cual el Ejecutivo sigue haciendo un apoyo específico, y es con la reducción de la base mínima contributiva. Hemos venido mes con mes
remitiendo a la caja precisamente el compromiso de poder hacer un aporte extraordinario precisamente para que la caja no tenga pérdidas cada vez más incrementales en razón de esta medida que sabemos que es muy importante para las empresas, de tal manera que se pueda, por ejemplo, hacer un reconocimiento de la jornada efectivamente elaborada. También se habían tomado las medidas de reducción y suspensión de contratos. Esto es muy importante porque muchas veces se le resta valor a esta medida. Y esta es una medida muy estratégica en términos de evitar la destrucción de los puestos de trabajo. Entonces tenemos cerca de 215,000 personas que están en esta condición y si bien poco a poco, y siguen siendo muy poquitas, pero poco a poco vamos a ir experimentando un tránsito en la aplicación de estas medidas, esto se vuelve vital porque estamos hablando de que estas personas que hoy tienen una medida distinta no se están sumando a las cifras del desempleo. Doña y por Yanina, eso... pero perdone que le interrumpa, no se están sumando técnicamente, pero yo casualmente hablaba hoy con una persona que trabajaba en un hotel que tiene reducción de planilla sustancial. Me dice, tengo 4 meses de suspensión de contrato. Para ella eso es técnicamente ya desempleo, porque no tiene dinero y no ha conseguido trabajo ni siquiera haciendo limpiezas. Dice que le ha costado un mundo en este momento volverse a colocar. Si ella sintiera que tiene empleo, no estaría buscando otras opciones y las está buscando en este momento. Entonces, claro, absolutamente, pero aquí es importante aclarar, aquí lo que estamos hablando, porque por supuesto tenemos muy distintos tipos de afectaciones. Tenemos personas a las se les ha aplicado una reducción de un 10%, un 25%, un 50%. Hay personas, recordemos que hasta el máximo de un 70%, ¿verdad? Entonces, sí, claramente ya una reducción de este tipo es una reducción muy importante que claramente implica un decrecimiento significativo de los ingresos y precisamente por eso también se planteó como una alternativa, ¿verdad? El poder generar y poner a disposición de las personas el bono proteger. Pero que es importante aclarar de esto que señala que técnicamente de alguna manera sí es un despido. Bueno, es que aquí lo que estamos hablando es que también estamos ayudando a la empresa a que no tenga un cierre total y que ojalá no se traduzca tampoco en un quiebre, porque si la empresa llega a cerrar porque quiebra, es un empleo que va a ser aún más difícil de recuperar. Entonces, una empresa que... Doña Yanina, ¿sí? Perdone que le interrumpa. Usted hace alusión al bono proteger. Yo tengo aquí mi tablet llena de preguntas con respecto al bono, al tercer bono proteger, porque hay gente que todavía no lo ha recibido. Además de que se anuncia que no hay un cuarto bono proteger. Sí, así es. Bueno, mañana mismo se concluyen todos los pagos correspondientes al tercer bono correspondiente a las personas que ya son beneficiarias y como saben también ya empezamos a hacer en estos días la colocación de los nuevos recursos y como anunciamos hoy además con el empréstito del BID, también tenemos la posibilidad de generar cerca de 119,000 beneficios adicionales por mes para personas que tienen afectación laboral, además de otras estrategias que como saben hemos presentado el día de hoy, que por ejemplo implican por un lado un fortalecimiento de los esfuerzos que ponemos a disposición para la reinserción laboral, esto a través del programa Empléate, donde vamos a poder poner a disposición $10 millones que van dirigidos a este programa para ayudar a las personas a esa reinserción laboral y también anunciamos como parte de este empréstito que el Ministerio de Trabajo empezó a negociar en el mes de abril con el BID y que además se sacó en un tiempo récord porque generalmente un empréstito de este orden dura muchísimo más tiempo en generarse y gracias a la disposición del BID logramos poder ya hoy presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para su aprobación, pero básicamente estamos además destinando $15 millones que van para lo que denominamos subsidios salariales, que básicamente lo que permitirían es llevar un apoyo especialmente a las empresas del sector turístico que sabemos que también tienen una gran afectación. Es decir, estamos trabajando en distintos frentes para tratar de generar condiciones que ayuden a transitar en este momento tan difícil que hemos venido enfrentando como país, pero que además no solo le da herramientas a las personas para poder conectarse a los puestos de trabajo. Por ejemplo, yo quiero insistir en las becas que pusimos a disposición con las 50,000 cupos con Coursera,
que son para personas que se pensó inicialmente que hoy están recibiendo Proteger, para que durante la pandemia pudiesen, ya que tienen un subsidio, aprovechar esos cursos cortos, porque tenemos demanda de puestos de trabajo disponibles. Hemos estado insistiendo en esos cupos, no logramos llegar a la totalidad de la colocación de los cupos, así que tuvimos que abrir el programa para otras personas que estuvieran desempleadas previo a la pandemia, porque tenemos a las empresas esperando para poder contratar, precisamente porque hay una serie de conocimientos especializados que las empresas están demandando y que precisamente son los que ponemos a disposición de las personas con la habilidad de proteger. Sí, doña Yanina, una cosita antes de darle la palabra a mi compañero Alejandro Ley. Dicen que mañana se estarán ya tramitando esos bonos que quedan por tramitar. El tercer mes. El tercer mes, sí. Pero ¿cuándo lo estarán recibiendo? Mañana mismo en la noche. Es que nosotros, el proceso de generación de planillas es un proceso que pasa primero por la validación y verificación de las personas. Recuerden que esto no es que a las personas se les valida una única vez y ya con eso lo podemos garantizar por 3 meses. Para cada pago se tiene que volver a hacer la validación de las personas. ¿Por qué? Precisamente la experiencia, ya de por sí así estaba previsto, pero la experiencia nos ha demostrado que la realidad de las personas puede ir cambiando y no necesariamente siguen cumpliendo los requisitos que establece el decreto. Entonces las personas se validan, se verifica su información, se elabora una planilla, esa planilla desde el Ministerio de Trabajo se remite a la parte financiera, se traslada a los sistemas de Hacienda y posteriormente de Hacienda se pasa al sistema financiero nacional, es decir, al sector bancario, y ahí se hace el depósito a las personas. Todas las noches prácticamente se hacen depósitos de Proteger. Así que, por ejemplo, el día de ayer se concretaron cerca de 60,000 nuevos terceros bonos. Hoy estaríamos esperando pagar cerca de 70,000 más y mañana yo esperaría concluir con unos 75,000 y ya con eso terminaríamos totalmente la población que está en espera de su tercer mes del bono Proteger. Pero no necesitada, es decir, la población que está en espera, pero la población necesitada son más de 500,000 personas. Adelante, de hecho, Alejandro. doña Yanina, yo quiero devolverme a la parte de trabajo. No, tal vez aquí no me queda clara esa afirmación porque no tendría que pensar que es correcta. Aquí tenemos 533,000 personas que han sido beneficiarias del bono y tenemos un grupo pequeño al que le falta que les llegue el bono, y esas personas a las que les falta que les llegue el tercer bono ya se liquidaría, digamos, en última instancia mañana. Entre hoy y mañana estaríamos concluyendo con la totalidad de las personas que les corresponde su tercer bono. Claro, ahora bien, diferente doña Yanina, ministra, yo me explico, lo que le quiero decir es lo siguiente, el bono, para mí los bonos están muy bien, es lo que se puede hacer, es lo que se puede hacer hoy. Sin embargo, a mí me parece que más importante que dar el bono, lo cual es necesario, es generar oportunidades de empleo, generar empleos, porque va a llegar un momento en el que ya no va a haber plata para bonos. Además de que no es un grupo pequeño, doña Yanina, porque hay 978,000 solicitantes, están descubiertos todavía 444,000. Si nos da la matemática, ¿verdad? En este momento, 978,000 solicitantes, 533,000 que recibieron el primer bono, y hay un grupo de más de 400,000 personas que en este momento todavía están a la espera de alguna ayuda del Estado. Vamos a ver, algo pasó ahí con la comunicación. Ya casi la retomamos. Estamos conversando con doña Yanina Dinarte, que es la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Y vea, qué tremendo, ¿verdad? Porque yo entiendo el sentir de doña Yanina y de la gente que está en gobierno. Hagan lo que hagan, va a estar mal. Ahí la tenemos. ¿Nos escucha? Que no tienen... Sí, muchas gracias. Sí, claro, con respecto a las 400,000 personas que nos faltan, exacto, es importante. Gracias. Son 430,000 personas. Aquí es importante desagregar este ejercicio. Tenemos personas a las que ya se les está notificando su rechazo. Esos son cerca de 37,000 personas. Entonces este grupo se nos hace más pequeño. Estamos hablando de cerca de 390,000 personas las que nos faltaría.
estaríamos esperando llegar a un grupo importante con estos nuevos recursos que se nos ha habilitado por parte de la Asamblea Legislativa, y a esto se suma también los recursos que estaríamos esperando que se puedan incorporar como parte de este empréstito que hemos negociado con el BID, que como les decía son cerca de 119,000 personas. Igualmente también hemos venido haciendo otros esfuerzos para poder poner a disposición otras iniciativas que vayan en la lógica de poder acompañar a las empresas, a las personas afectadas, y como les decía, bueno, claramente también tenemos que transitar hacia otro tipo de iniciativas, y por eso la negociación que hemos hecho con el BID es tan importante, porque por un lado nos está dando capacidades para acompañar mucho más los procesos de inserción laboral de las personas, pero también nos está apoyando con este empréstito para poder llegarle a las empresas. Recordemos aquí, por supuesto, que es una parte muy importante en esto, digamos, en términos de la afectación laboral, es que claramente la afectación laboral se desprende de la afectación que tiene la actividad productiva en el país, y esa afectación que se da en la actividad productiva, por supuesto que está asociada en mucho no solo a las medidas que se tienen que tomar en términos sanitarios, sino que también tiene que ver con una reducción de la demanda ya de por sí, por este efecto cíclico que se genera a razón de la desaceleración de la economía y a razón, por supuesto, de la misma afectación laboral. Entonces, claramente hay acciones que se van desarrollando desde el área más económica, que va a permitir que las empresas vayan a tener mejores opciones para su recuperación, pero también están los esfuerzos que se hacen desde la perspectiva de la empleabilidad y la inserción laboral. Es decir, tienen que irse dando simultáneamente. Incluso también hemos venido trabajando, como ustedes bien lo saben, en el tema de los protocolos, que es importante para recuperar la operación de negocios y a su vez recuperar el empleo, pero también estamos visualizando otras iniciativas que esperamos prontamente poder poner a disposición, que van en la lógica, además de dar todavía mejores instrumentos para que esa recuperación económica se pueda dar claramente con la pandemia, es decir, que sin que hayamos superado la enfermedad, efectivamente tengamos una recuperación mucho mayor, pero también es parte de las iniciativas que se están desarrollando para también sumarlas a la mesa de lo que el equipo económico viene trabajando, que por supuesto está más dirigido a acompañar los requerimientos del sector productivo. Doña Janina, yo me quería, gracias doña Evelyn, me quería devolver antes de que se nos fuera la señal a la parte de la estadística de INEC. Hay que recordar, por ejemplo, la tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2017 en Costa Rica era del 9.3%. La del último trimestre de 2018 era de 12%. La del último trimestre de 2019, 12.4%. Y ahora se duplicó. Estamos en un 24%. Y pareciera que todas estas iniciativas de las becas, los cursos, algunas empresas que están contratando personal calificado, no va a ser suficiente para colocar a toda esta gente que se está quedando sin trabajo en este momento por pandemia o por otros factores. La pregunta pasaría más que todo por el asunto de reactivación económica. Parece ser que la apertura de negocios es una vía que va a permitir recuperar puestos de trabajo, pero tenemos una posición por la emergencia sanitaria que obviamente tiene que conciliar también esos intereses. ¿Qué se puede hacer en este entorno sabiendo que es vital que los negocios funcionen también para poder generar empleo? Claro, ese es un argumento muy importante que precisamente cuando hacemos una consideración técnica de los factores que influyen decisivamente en el empleo, hay al menos dos brechas que son bastante evidentes y que se manifiestan por un lado desde el modelo económico que tenemos y por supuesto el tipo de puestos de trabajo disponibles, ¿verdad? Los sectores de la economía que se han visto afectados también por los efectos sistémicos a nivel internacional, y claramente eso no solo afecta o desacelera algunas actividades económicas que antes eran muy intensivas en fuerza de trabajo y ya no lo son tanto, o por la misma inserción de la tecnología que también hace que se requiera en muchos ámbitos menos fuerza de trabajo. Todos esos cambios influyen en la oferta de puestos disponibles, pero también hay otra brecha que tiene que ver también con, por supuesto, todo el mundo asociado a la oferta laboral. Es decir, encontramos ahí a veces una desconexión porque hay puestos disponibles que están poniendo las empresas a disposición y que por tener algunas características
específicas, algunos tipos de requerimientos, no es tan fácil que se ocupen esos puestos de trabajo y no son pocos. Pero también tenemos otras áreas de la producción donde la gente no se acerca. Entonces tenemos una brecha ahí importante y con la pandemia ya sabemos que por supuesto estamos hablando de que las medidas sanitarias en Costa Rica y en todo el mundo se han reflejado en una afectación en las empresas, y donde las empresas tienen que cerrar o donde las empresas por supuesto perciben un flujo menor, claramente se les hace prácticamente imposible poder sostener el empleo. Entonces sí es necesario transitar hacia una mayor apertura paulatinamente, considerando las medidas sanitarias que tienen que por supuesto existir para que podamos tener una recuperación económica plena. Ahora, este 24% es un golpe abrupto, y me pregunto, ¿habrá cambio en cuanto a la logística de la apertura con respecto a esta cifra del 24%, en el sentido de, ¿se están planteando ustedes ya finalmente abrir la economía, abrir los negocios con los debidos protocolos? Porque esto es un golpe de timón. Bueno, yo creo que aquí ha sido muy importante las declaraciones que ha dado el presidente el día de hoy. Eso, por supuesto, se conoce en la sala de situación. No son decisiones que sean sencillas, por supuesto. Todos queremos transitar hacia una próxima y pronta recuperación económica, pero también es importante, por supuesto, tener la dimensión sanitaria como parte de las dimensiones que se contemplan, y por supuesto es muy importante, como insisto, para poder tener una recuperación más rápida y plena. Entonces, parte de lo que ha planteado el presidente hoy es que en la sala de situación constantemente se están pidiendo revisiones de las medidas y se están poniendo los elementos técnicos que son fundamentales para tomar estas decisiones, para cuidar a la población y por supuesto transitar hacia la recuperación económica. Ahora bien, estas carencias que tiene la población, la brecha de la que usted habla, se ha propuesto el Ministerio de Trabajo una estrategia para solventar esas necesidades, y no importa que las empresas contraten a la gente y que la gente vaya aprendiendo mientras trabaja, porque aquí a mí lo que más me angustia es la urgencia de trabajo. Entonces, tiene que haber una conciliación, porque si no tienen el perfil perfecto, pero tienen el perfil parecido, ¿por qué no hacen ustedes una mesa de trabajo en común con estas empresas, pregunto, y llegan a un acuerdo mediante el cual les den el trabajo y les den la capacitación? Digo, es que a situaciones desesperadas, medidas también radicales. Claro, pero precisamente por eso lanzamos Habilidades Proteger, precisamente por eso pusimos 50,000 becas a disposición. Pero mientras becas, estudian, ¿qué ponen? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de conocimientos que son, hay puestos de trabajo disponibles, no son pocos, y sí requieren de cierto tipo de conocimiento. Todos por eso dije, IT, todos dicen IT, todos son muchos dicen IT. La mayoría no todos son, eso es importante aclararlo, no todos son de tecnología, muchos son de tecnología, hay conocimientos técnicos especializados que están por eso puestos a disposición, que de otra manera por supuesto son cursos que tendrían un costo y son becas que hemos dado, pero también es importante decirlo, hay un gran requerimiento de personas que manejen un segundo idioma. Yo creo que es importante, uno de los hallazgos que nos plantea, por ejemplo, esta encuesta y el enfoque que finalmente le da el INEC, es que nos advierte de una dificultad importantísima. Está reflejando que mucho de la afectación viene de una población que se encontraba de alguna manera en una actividad informal, y también nos revela una incidencia mucho mayor en personas que tienen, digamos, que no han concluido sus estudios. Ahí se puede observar en este resultado que nos da el INEC una incidencia mayor en estas poblaciones. Por eso es que no solo hemos insistido, y yo en esto quiero ser muy enfática, no solo he insistido en opciones que hay en el mundo más tecnológico y en las empresas vinculadas a los mercados internacionales, sino que también hemos insistido en opciones que hay del otro lado con respecto, por ejemplo, al sector agro, que se ha venido a descalificar muchísimo como si estuviera hablando de un trabajo que no es decente o de un trabajo que es deshumanizante o demás, y cuando todo lo contrario, hay una alternativa puesta para personas que tengan a bien hacerlo. De hecho, parte de lo que nos ha informado el sector es que gracias a la convocatoria que hemos hecho se han acercado personas que llegan las familias completas a sumarse a la fuerza de trabajo, y esto también ayuda a salvar nuestra producción
tanto para la exportación como para el mercado local. Esto no debe ser minimizado ni descalificado. Yo creo que hay opciones que se están poniendo en todas las dimensiones, pero sí quiero puntualizar algo que también es importante, lo revela la encuesta del INEC, es que tenemos una pérdida importante de puestos de trabajo en servicios y en comercio. Y estos son sectores que, por supuesto, están enfrentando este proceso con mayor intensidad, porque claramente son actividades en las que se ha encontrado, muchas de ellas, que hay un mayor riesgo de contagio. Por eso la aplicación de los protocolos es tan importante y por eso este acercamiento que se tiene con el sector privado. Hoy mismo el presidente sostiene reuniones con el sector privado. Nosotros hemos sostenido reuniones con el sector privado para identificar sus necesidades y estamos haciendo trabajos también en la perspectiva de la intermediación laboral, precisamente para acercar a las personas a los puestos de trabajo disponibles. No es que no se está haciendo, pero claramente esto también requiere de ciertos volúmenes, porque estamos hablando de una afectación muy grande y por eso es que también un proyecto como el que estamos presentando hoy con los recursos del BID se vuelve fundamental porque nos viene a meter una fuerza importante, una facilitación en recursos, porque el tema es precisamente empléate, tiene esa virtud, es darle a la persona capacitación casi que en la empresa. ¿Verdad? En muchos casos estamos logrando hacer esa conexión empresa, centro de capacitación y la persona, para que la persona vaya aprendiendo casi que en el sitio. Bueno, eso es importante, pero eso implica un subsidio, eso implica recursos y por supuesto que parte de lo que tenemos que hacer es identificar de dónde generar más recursos. Por eso el proyecto del BID otra vez es tan importante, porque nos va a acercar a esa posibilidad de poner más cupos para que más personas puedan acercarse de una forma más rápida a los puestos de trabajo. Incluso la prioridad con los centros de formación es que los cursos no son los cursos que ellos quieren, los cursos son los que el sector privado necesita con urgencia y a eso es a lo que le estamos dando prioridad, precisamente para que la gente pueda conectarse rápido ahí al tenemos, puesto de trabajo. Doña Yanina, tenemos como dos grupos de personas. Están las que, podrían optar por la opción de ir al agro, de coger café y otra serie de tareas que están. Están las personas que se pueden capacitar, que pueden aprender inglés en este momento o mandarín y que pueden acceder a cursos y computadoras, pero tenemos una enorme cantidad de población que depende en este momento de comercio. Son dependientes, por ejemplo, los que trabajan en tiendas, cocineros de los bares, de los restaurantes que han sido despedidos. Entonces, hay dos extremos ahí. Hay gente que puede ir a una actividad y a otra, pero ¿qué hacemos con estos que quedaron en la mitad y que están en este momento también necesitando empleo y no necesariamente se pueden ir o al agro o, por ejemplo, a la capacitación para optar por una multinacional o un puesto en una empresa de este tipo? Sí, ahí tenemos varias dimensiones que son realmente complejas porque mucho precisamente la forma de recuperar ese empleo es recuperando la actividad económica y esto es, digamos, esa es la fórmula. El empleo se va a recuperar conforme se vaya dando una recuperación de la actividad económica y sabemos que en este momento la recuperación económica tiene algunas dificultades, algunas limitantes que tienen que ver con las medidas que claramente hay que tomar en términos sanitarios. Por eso es que los esfuerzos que se van haciendo, por supuesto, para que podamos transitar más rápidamente a la recuperación de esa actividad económica es tan importante. Como les decía, prontamente espero poder dar a conocer una iniciativa que venimos trabajando, que va en la lógica de poder dar todavía mayores herramientas, más facilidades para que se pueda dar esa apertura, ojalá más rápidamente. Pero esto también es una dificultad en sí misma, porque claramente no solamente estamos preocupados porque las personas puedan atender sus necesidades fundamentales y puedan recuperar su autonomía económica, sino que también estamos, por supuesto, muy preocupados por poder evitar que tengamos un contagio que sobrepase nuestras capacidades como país y que al final de cuentas vaya también a ser una afectación para todas las familias y que pueda tener otras implicaciones, no solo en el corto plazo, sino hacia adelante, haciendo que la recuperación económica sea mucho más lejana y eso no es lo que queremos una recuperación pronta. Pero también hay que decirlo, una de las preocupaciones que claramente yo también tengo es que por supuesto la tecnología va desafiando a esos sectores de la economía que en muchos casos empiezan a transitar
hacia otros formatos, por ejemplo, de colocación al cliente, y entonces tenemos un tránsito de muchas empresas que por supuesto no todavía con el volumen que requieren, pero muchas empresas que van transitando hacia las plataformas y que efectivamente eso ya de por sí también podría acarrear una reducción, a pesar de que después se dé una reapertura de la fuerza de trabajo que van a demandar. Entonces aquí tenemos tanto en el sector comercios como en el sector servicios unas dificultades, digamos, propias de cómo se expresa la pandemia en estas actividades, de cómo genera restricciones limitantes, pero también a futuro podría generarnos algunos cambios que podrían tener un impacto ya de por sí en el mercado de trabajo. Claro, entonces aquí por supuesto lo que ocupamos es esa recuperación y esa reactivación, y por eso también es que se está trabajando en tratar de contener al máximo lo más rápidamente posible para poder garantizar que se pueda ir dando esa apertura. Es que ustedes han contemplado, me imagino que sí, que el hecho de que haya desempleo puede, claro, disparar la delincuencia, los saqueos, la desesperación de la gente, porque no estamos hablando de gente que bueno, está, como bien lo dicen ustedes, varios sectores. Aquel que mientras pasa esto puede tomar un curso, prepararse, que es lo que se debió de haber hecho estructuralmente hace muchos años, pero no pasó. Entonces, esto nos sorprende a muchos sin las herramientas suficientes para enfrentar esto. La pregunta concreta es, mientras tanto, ¿qué? Y lo otro es, muchos sectores los están criticando porque no han abierto el diálogo. Escuchan, pero no hay diálogo, no hay concertación. Este 24% dará la posibilidad de una gran mesa de diálogo, no únicamente de partidos políticos, sino el llamado a todos los sectores a llegar a acciones concretas. Bueno, yo creo que el presidente ha sido muy claro en este espacio que está promoviendo de diálogo, y por supuesto el acercamiento con múltiples sectores es muy importante, no solo para la escucha, sino también entendiendo que son momentos que requieren de grandes acuerdos y por supuesto también de reflexiones con una fotografía completa, por supuesto, de todo lo que está pasando y de los requerimientos que nos impone esta pandemia. Es entender, por supuesto, que tenemos no solo la afectación en el mercado de trabajo y la afectación en la actividad económica, sino que claramente todo esto también tiene afectaciones en otros ámbitos, incluso de la institucionalidad, y que nos plantea desafíos muy importantes hacia adelante. Esas discusiones, yo creo que el presidente ya lo ha señalado, que por supuesto está anuente a sostenerlas y a poder propiciar ese diálogo. Creo que también, por supuesto, no solo se ha planteado con los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, buscando consensos y buscando acuerdos para poder impulsar iniciativas que son fundamentales para poder enfrentar la pandemia y para poder enfrentar todos los retos que esto nos genera, sino que también pues claramente tiene que darse ese diálogo con el sector privado y también con el sector social, y yo creo que eso pues ha quedado manifiesto el interés del gobierno de poder hacerlo. Y con respecto al otro tema, pues claramente, insisto en que aquí sí tenemos un gran desafío, pero es un desafío que no es exclusivo de Costa Rica, todos los países. Yo constantemente tengo espacios con jerarcas de otros países y todo el mundo está enfrentando desafíos enormes. Nosotros hemos por eso planteado una avanzada con este tema, por ejemplo, de proteger, porque desde siempre vimos la necesidad de poder generar un alivio a las familias. Sabemos que los recursos son escasos, pero eso lo sabemos en razón de la situación fiscal que hemos tenido en nuestro país, que no es nueva, por supuesto, que veníamos en la ruta, por supuesto, de tratar de corregir y mejorar, pero claramente aún enfrentamos dificultades que, por supuesto, limitan los recursos que están disponibles, pero sí, a pesar de eso, se ha hecho un gran esfuerzo. Esta es una inversión enorme que el país ha hecho para evitar al máximo que las personas enfrenten momentos donde no puedan atender sus necesidades básicas. Además, no es solo proteger, hay varios programas del Estado, por ejemplo, las poblaciones que son atendidos en materia social han seguido teniendo acompañamiento, también los esfuerzos que hace la Comisión Nacional de Emergencias, también los esfuerzos que hace el Ministerio de Educación, es decir, hay varios frentes que van precisamente
efectivamente atendiendo y dando apoyo para evitar que en nuestro país experimentemos situaciones de mayor conflictividad y por supuesto de afectación a los hogares. Hay que decirlo, en otros países no han sido los mismos, el mismo devenir, han tenido desde el principio grandes confrontaciones y han tenido por supuesto el malestar de poblaciones que se han quedado por fuera. Hay que decirlo, en muchos países, por ejemplo, los subsidios semejantes a proteger no contemplaron a la población informal. Eso en sí mismo generó problemas enormes en algunos países porque claramente eran poblaciones que en muchos casos tenían prácticamente un empleo de subsistencia y que de la noche a la mañana se vieron sin la posibilidad de tener siquiera el más mínimo ingreso, y eso por supuesto va radicalizando y profundizando no solo las brechas sino también el conflicto social. Estamos claros que por eso era tan importante poder generar una alternativa como proteger. Nos restan nada más 2 minutos, lamentablemente el tiempo en esto siempre será enemigo, pero quiero dejar confirmado, porque si ustedes han seguido la transmisión nuestra en el Facebook Live allá en el Ministerio, todas las preguntas son por el tercer bono, el tercer bono. Mañana está completo el tercer mes de todas las personas que lo tenían garantizado, ¿es así? Así es, efectivamente. Hoy hay un depósito grande y el día de mañana también. Si mañana se presentara algún inconveniente lo haríamos saber, pero sería un tema de sistemas. Los recursos están garantizados para que las personas puedan tener su tercer bono. Y me interesa saber en este minuto que nos queda, doña Yanina, ¿por qué 37,000 rechazos de la gente que todavía estaba pendiente de recibir incluso el primer bono, del grupo que no se ha cubierto todavía? ¿Por qué rechazaron 37,000? Sí, básicamente personas que no cumplen los requisitos que establece el reglamento. Son personas en algunos casos que se les pidió que aportaran información adicional cuando se encontró alguna alerta, se les pidió que aportaran la información y entonces cuando nos aportaron nos confirmaban que efectivamente no son personas beneficiarias porque no cumplen los requisitos, y también personas que se les estuvo haciendo varias validaciones para poder identificar si cumplían y no cumplían los requisitos del decreto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, personas, por ejemplo, que no tienen afectación laboral por el COVID. Pueden ser personas privadas de libertad que ingresaron a la plataforma y esperan tener un beneficio y no les corresponde. Incluso el grupo más grande será de personas que ya tenían otro subsidio del Estado mayor a 50,000 colones y que igual aplicaron para poder tener acceso. También personas funcionarias públicas, hay algunos casos, personas especialmente que por una situación de interinazgo y demás apelan a tener acceso al subsidio, pero siguen siendo funcionarios públicos. Situaciones de ese tipo, es decir, básicamente que no cumplen los requisitos del decreto. Esas son las únicas razones por las que se da un rechazo del bono proteger. Muchas gracias, señora ministra. Nuestro deber es preguntar y creo que el deber de los funcionarios es también rendir cuentas. Entonces, aquí nos dicen si hay cuarto bono. Ya nos había dicho don Juan Luis Bermúdez y tanto doña Yanina que no hay cuarto bono, ¿verdad? Ya no hay cuarto bono, esto para la persona que pregunta, y a usted le damos las gracias por su apertura y la posibilidad de dialogar, de escuchar y dialogar, porque realmente de eso se trata, y también se trata pues de salir adelante todos juntos. Así es, muchas gracias por el espacio. Efectivamente estamos a las órdenes. Nuestro trabajo lo hemos puesto con todo el esfuerzo y la voluntad y la disposición a poder aportar para enfrentar esta terrible situación, y estamos siempre anuentes a rendir cuentas y a, por supuesto, poder explicar los temas que estamos atendiendo, los que estamos desarrollando y los que estamos visualizando a futuro. Así que a las órdenes y muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, ministra Yanina Dinarte. Gracias, Roberto Torres, por la conexión. Gracias, Alejandro, por acompañarme hoy. Ha sido un placer, y bueno, recuerden que esta es la nueva dinámica de Todo Pasa por Algo, donde ya no se va a llamar así, se va a llamar ya está adelantando sorpresas, doña Evelyn. Se va a llamar diferente a partir del lunes, así es que porque es parte de la producción de Noticias Colombia. A la ministra nuestra gratitud, y a ustedes nos escuchamos y nos vemos mañana. A las 6 de la tarde tenemos noticias para que nos acompañen. Tenemos noticias a las 6, por supuesto que sí, muchas. Gracias, señora ministra. Gracias a ustedes. Todo pasa por algo. Todo pasa por algo. El programa finaliza por hoy, porque todo pasa por algo. Pero pronto volvemos, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. En Colombia, con un país en sintonía. Todo pasa por algo. Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos
los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre. Vigencia del 1 de junio al 30 de septiembre del 2020. Una quemadura con la parrilla no me impidió preparar un asado familiar. Para quienes no se dan por vencidos, NextCare de 3M es tecnología al cuidado de tus heridas. Los apósitos transparentes Tegaderm sellan heridas grandes contra el agua, suciedad y gérmenes. Además, ayudan a la cicatrización. Desafíate. Cuídate con NextCare de 3M. De venta en farmacias y supermercados. Esto es una joya y un crédito. Disponga de dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución efectiva para momentos difíciles. Trámites ágiles, cuotas bajas, seguridad y respaldo. Consulte al 2233-0253 o visite www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular. En casa o fuera de ella, la heroína es mamá, porque nos cuida donde